Hola, mi nombre es Marilene. Yo le voy a hablar de lo que es el análisis del texto. El texto es una unidad de carácter lingüístico intencionalmente emitida por un hablante en una situación comunicativa concreta y con una finalidad determinada. Las estructuras generales del análisis del texto son los pasos que hay que dar. Estos son el resumen, el esquema, los comentarios críticos. El contenido tiene que ser el tema, el subtema, la actualidad, la veracidad, la crítica de las ideas principales, el título, el enfoque, que si es objetivo o es subjetivo, la tipología textual, las clases de discurso, si es expositivo, si es descriptivo, el género, si es una novela, si es un editorial, etc. La lectura comprensiva tiene como finalidad captar el sentido global del texto y el de cada una de sus partes. Debe seguir un proceso. Si no te la dan enumerada, tienes que enumerarlas, teniendo en cuenta que lo único que tienes que enumerar son las palabras más importantes. Estos pueden ser subtemas, destacar las palabras claves. Debe comprenderse todas las palabras desconocidas. Si no las conoce, tiene que buscarla en el diccionario. Solo cuando esté seguro de que haya comprendido el texto, se puede pasar a resumirlo. El resumen, sabemos que el resumen es deducir un texto sacando lo más importante y las relaciones existentes entre ellas. Para resumir un tema, no importa las hojas o la página que tenga, simplemente tenemos que elegir lo que es más importante, lo que nosotros hemos entendido. También tenemos que ver las cualidades, la brevedad. Tenemos que ser muy breve al resumir, sacando lo que es más importante y dando nuestra propia opinión. No es que de un texto vayas a sacar lo más importante o copiar, transcribir lo que dice un texto, sino que tienes que dar tu propia opinión, tus propias ideas, lo que tú hayas comprendido del texto que tú vayas a resumir. El esquema tiene como propósito destacar la jerarquización de las ideas y su presentación gráfica. Tenemos que captar las relaciones entre las ideas para agruparlas y enunciarlas de forma clara y breve en una sola frase. El comentario crítico. En donde se da espacio a tu propia opinión. Tienes que hacer un comentarios efectivos, no cualidades como que me gusta o está bonito, sino que tienes que dar una opinión y poder justificarlas con actitudes críticas. El análisis del contenido. Esta fija el tema, las ideas principales y las críticas. Puede manifestar tu conformidad o disconformidad con las ideas del texto, siempre que razone y justifique tus respuestas. Cada vez que tenga un comentario crítico, tiene que decir el por qué lo has analizado así. Tiene que decir el porqué de cada cosa. Por el contenido se puede determinar la tipología textual, si es científico, literario o humanístico. El análisis de la estructura, que a partir del esquema se puede plantear a clasificar el texto por su estructura y tipo de estructura. La estructura inductiva, en esta se ponen los fenómenos y al final se busca una conclusión. En la inductiva es donde se exponen todas las ideas y después de ponerla toda, al final se busca una conclusión de las ideas de ese tema. La estructura deductiva se parte de una ley general que después se van sacando conclusiones. En las deductivas es cuando están tramitando el texto de unas ideas, buscan una conclusión. De una parte sacan sus conclusiones ahí en el mismo texto. El análisis de la expresión. El análisis de la expresión es el léxico utilizado y la figura literaria. El léxico utilizado
es si es argumentativo o descriptivo, y la figura literaria si es una metáfora o qué forma han utilizado para hacer. Elementos de la comunicación. Sabemos que todo texto es un acto de comunicación en el cual se transmite una información. Esto puede ser el emisor. El emisor es quien elabora o emite el mensaje. El receptor es quien recibe y decodifica el mensaje. Puede ser aquel a quien va dirigido el mensaje, que es el destinatario. El mensaje es la combinación de signos y organizaciones mediante una regla que transmite una información elaborada. El canal es la vía por donde circula el mensaje. Puede ser visual, auditiva o audiovisual. El contexto son las circunstancias que afectan al emisor y al receptor en la comunicación. La coherencia es la propiedad que posee todo texto cuando tiene una unidad significativa. La cohesión es la manifestación lingüística, coherencia del texto, repetición de elementos, las rimas o los pronombres, etc. La adecuación, aquí se debe analizar cómo el emisor ha hecho uso de todos los elementos comunicativos que disponía y qué rendimiento ha tenido. La exposición. Sabemos que la exposición es un discurso que consiste en presentar un asunto con el fin de darlo a conocer. La exposición tiene que ser clara y precisa. En una exposición es donde una persona expone un tema donde nos vas a decir lo más importante y qué significa ese tema para así el que está escuchando poder entenderlo. El contenido es la información que se transmite. El contenido es el título, que el título debe ser claro y preciso, y también el título tiene que estar en concordancia con lo que dice el tema, porque de lo que diga el título, de eso se va a hablar en lo que es la exposición. Gracias.